La sala de conferencias del Hotel Emperador brillaba con lámparas de cristal que costaban más que una casa promedio. 200 personas vestidas con trajes de diseñador aplaudían mientras Victoria Sandoval, la magnate inmobiliaria más temida del país, entraba en su silla de ruedas motorizada de titanio y oro. 10 años en esa silla. 10 años desde el accidente que le arrebató el uso de sus piernas y, según todos decían, también su corazón. Pero lo que nadie sabía es que en menos de una hora, todo su mundo se desmoronaría frente a cientos de testigos, y un niño descalzo de 9 años sería el responsable de lo imposible. Victoria ajustó el micrófono con manos cubiertas de anillos que sumaban más de $500,000. Su asistente personal, Mónica, una mujer de 50 años, que llevaba 25 trabajando para ella, se inclinó para susurrarle algo, pero Victoria la apartó con un gesto brusco. No necesitaba que nadie le dijera cómo dar el discurso más importante del año, el que anunciaría la demolición del barrio de San Miguel para construir su complejo de lujo más ambicioso. 200 familias desalojadas. Pero eso no era su problema. Los negocios eran los negocios, y ella no había llegado a la cima siendo compasiva. El salón estaba dividido en dos mundos opuestos. A la derecha, inversionistas con copas de champán de $500. A la izquierda, un pequeño grupo de residentes del barrio que habían conseguido colarse, con ropa remendada y rostros marcados por la desesperación. Entre ellos, casi invisible, un niño pequeño con el cabello despeinado y una camiseta 3 tallas más grande observaba a Victoria con una intensidad que habría inquietado a cualquiera. Pero nadie lo notaba. Nadie excepto Victoria, quien por un segundo sintió un escalofrío inexplicable al encontrarse con esos ojos oscuros que parecían ver directo a su alma. Victoria comenzó su discurso con la frialdad calculada de quien ha aplastado competidores durante décadas. Hablaba de progreso, de modernización, de oportunidades económicas. Las palabras fluían perfectas, ensayadas, desprovistas de toda emoción humana. Mónica, de pie junto a la pared, apretaba un pañuelo entre sus manos mientras veía a las familias del barrio contener las lágrimas. Ella conocía esas calles. Había crecido allí antes de que Victoria la contratara. Sabía que detrás de cada puerta que sería derribada había historias, memorias, vidas enteras que desaparecerían para siempre. Entonces sucedió. El niño se movió. Caminó entre las filas de sillas con pasos descalzos que no hacían ruido sobre la alfombra persa. Los guardias de seguridad no lo detuvieron porque parecía tan pequeño, tan inofensivo. Llegó hasta el frente, a metros de Victoria, y levantó su mano sucia en dirección a ella. El salón entero contuvo la respiración. La voz del niño atravesó el silencio como un cuchillo. Clara, firme, imposible para alguien de su edad. Toca mi mano y volverás a caminar. No fue una súplica, fue una declaración de hecho, dicha con la certeza absoluta de quien conoce verdades que otros no pueden ver. Victoria dejó de hablar. Por primera vez en años, alguien la había interrumpido y no sabía cómo reaccionar. Los inversionistas murmuraban incómodos. Los residentes del barrio miraban al niño con una mezcla de esperanza y terror. Victoria rió. Una carcajada, seca, metálica, que resonó por los altavoces. Perdón, ¿qué acabas de decir, mocoso? Su voz destilaba desprecio. El gerente del hotel ya corría hacia ellos, pero el niño no se movió. Dije que si tocas mi mano, volverás a caminar. Dios me envió para sanarte. Pero primero necesitas saber la verdad sobre quién soy. El salón estalló en risas nerviosas. Alguien gritó que sacaran al niño. Mónica dio un paso adelante. Pero algo en los ojos del pequeño la detuvo. Había visto esa mirada antes, hacía muchos años. En alguien más. Victoria hizo una seña y los guardias agarraron al niño por los brazos. Él no se resistió, pero mientras lo arrastraban hacia la salida, dijo algo que heló la sangre de Victoria. Tu accidente no fue accidente, y el barrio que quieres destruir es donde todo comenzó. Los guardias se detuvieron. Victoria levantó la mano, pálida como la muerte, en esperen. A su voz apenas era un susurro. El niño la miraba con una tristeza antigua, como si llevara el peso de 1000 vidas en suéltenlo. A los guardias obedecieron,
¿Confundidos? El salón estaba en silencio absoluto ahora. Victoria giró su silla motorizada para quedar frente al niño. ¿Quién eres? El niño no respondió inmediatamente. Miró a su alrededor, a los inversionistas incómodos, a los residentes del barrio con lágrimas en los ojos, a Mónica que ahora tenía una mano sobre su boca. Finalmente habló. Me llamo Daniel, y mi abuela trabajó para ti hace 10 años. El día del accidente, Victoria sintió que el mundo se inclinaba. Imposible. A la única empleada que había tenido un accidente relacionado con su empresa había sido... No podía ser. Pero antes de que pudiera procesar esa información, Daniel dio otro paso hacia ella. Lo que no sabes es que mi abuela no murió en el accidente que te dejó en esa silla. Fue después, 3 meses después, cuando perdió su trabajo y no pudo pagar sus medicinas. Murió sola en una habitación del barrio de San Miguel, el mismo barrio que ahora quieres borrar del mapa. Las palabras cayeron como piedras sobre Victoria. Los recuerdos comenzaron a bombardearla. Carmen, su empleada de limpieza. El accidente en la construcción, los frenos que fallaron en su auto de inspección. Carmen había estado con ella, había resultado herida también. Pero Victoria había estado tan consumida por su propia parálisis que nunca preguntó qué había pasado con la mujer. Un inversionista se puso de pie. Esto es un circo. No voy a quedarme a ver este show barato. Varios más lo siguieron hacia la salida, pero la mayoría permaneció, hipnotizada por la escena. Victoria no podía apartar la mirada del niño. Carmen es tu abuela. Daniel asintió. Ella me cuidó hasta sus últimos días. Me decía que tú eras una buena persona antes del accidente, que algo en ti se rompió ese día, que dejaste de ver a las personas como personas. El niño extendió su mano nuevamente. Ella me pidió que si alguna vez te encontraba, te recordara quién eras antes de que el dolor te consumiera. Victoria sintió algo quebrarse en su pecho, una sensación que no experimentaba en una década. ¿Culpa? ¿Remordimiento? No podía ponerle nombre. Mónica se acercó lentamente. Señora Victoria, yo conocía a Carmen. Ella hablaba de usted con cariño. Incluso después del accidente, decía que la mujer que la había contratado 20 años atrás era Enero Sa, que le había dado oportunidades. Pero después de su accidente, cuando Carmen quedó con lesiones menores, usted la despidió. Dijo que necesitaba renovar el personal, que no podía tener recordatorios de ese día. Las palabras de Mónica eran suaves, pero devastadoras. Victoria recordó ese momento. Recordó mirar a Carmen a los ojos y decirle que ya no había lugar para ella en la empresa. Recordó cómo Carmen había suplicado, explicando que necesitaba el seguro médico, que su nieto dependía de ella, y recordó cómo había cerrado la puerta de su oficina sin mirar atrás. El peso de esa decisión, enterrado bajo años de amargura y dolor, ahora la aplastaba con una fuerza insoportable. Daniel dio un paso más cerca. Mi abuela me contó sobre el día del accidente. Dijo que los frenos fallaron porque alguien había saboteado el auto. Uno de tus socios, el que quería quedarse con el proyecto. Ella vio al mecánico salir del garaje esa mañana, pero cuando intentó decírtelo después del accidente, tú no quisiste escucharla. Estabas demasiado consumida por tu propia pérdida. El salón estalló en murmullos. Victoria sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Miguel Torrán, el socio que había comprado su participación en el proyecto original por una fracción de su valor mientras ella estaba en rehabilitación. El mismo Miguel que ahora estaba sentado en la tercera fila, con el rostro rojo de furia. Miguel se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Las acusaciones de un niño de la calle no significan nada. Salió del salón dando pisotones, pero todos lo miraron con sospechas recién despertadas. Victoria giró lentamente su silla hacia donde había estado sentado. Todas las piezas encajaban ahora. La investigación, que nunca llegó a ninguna parte. Los documentos que Miguel necesitaba que ella firmara justo después del accidente. La prisa inexplicable por cerrar el caso. Había sido él en todo este tiempo. Había vivido en esta silla por culpa de la codicia de alguien a quien llamaba amigo. Pero lo que la destrozaba aún más era saber que Carmen lo había sabido, que había intentado ayudarla, y que ella la había echado a la calle como si no valiera nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
algo que no sucedía desde el día del accidente. El maquillaje perfecto se corría, la máscara de frialdad se desmoronaba. Daniel seguía allí, con su mano extendida, esperando. Su expresión no era de juicio ni de rencor, era de una compasión que no debería existir en alguien tan joven, alguien que había perdido tanto. ¿Por qué? Victoria apenas podía hablar. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Después de lo que le hice a tu abuela? ¿Por qué querrías ayudarme? Daniel sonrió con una tristeza que partía el corazón. Porque mi abuela me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso, Tuan me dijo que si alguna vez tenía el poder de ayudarte, lo hiciera. Porque en el fondo, la mujer que ella conoció hace 20 años todavía está ahí, enterrada bajo años de dolor y soledad. Victoria sollozaba ahora. Su cuerpo entero temblaba en la silla. Los inversionistas que quedaban miraban incómodos, sin saber cómo reaccionar ante la vulnerabilidad cruda de la mujer más poderosa que conocían. Mónica se arrodilló junto a Victoria. Yo también crecí en el barrio de San Miguel, señora. Carmen era mi vecina. Ann cuidó de mí cuando mi madre murió. Fue ella quien me recomendó para trabajar con usted hace 25 años. Yo sé que usted tiene un buen corazón. Lo vi durante años, pero lo perdió ese día en el accidente. Déjelo volver. Las palabras de Mónica fueron el golpe final. Victoria extendió su mano temblorosa hacia Daniel. El niño cerró sus dedos pequeños alrededor de los de ella. El salón entero contuvo la respiración. Lo que pasó después desafió toda lógica. Victoria sintió un calor que comenzó en su mano y se extendió por su brazo, bajó por su columna vertebral, llegó a sus piernas que no había sentido en 10 años. No fue doloroso. Fue como si 1000 agujas de luz atravesaran cada nervio dormido, despertándolos uno por uno. Sus ojos se abrieron enormes. Mónica gritó. Los residentes del barrio se pusieron de pie. Daniel apretó su mano con más fuerza. Sus ojos cerrados, sus labios murmurando palabras que nadie podía escuchar, pero que parecían resonar en el aire mismo. Victoria sintió sus dedos de los pies. Después sus pantorrillas, luego sus muslos. Una década de oscuridad neurológica se iluminó en segundos. Los médicos habían dicho que era imposible, que el daño a su columna era permanente, irreversible. Pero allí estaba, sintiendo cada músculo, cada tendón, cada fibra de su ser inferior despertando, como si nunca hubiera dormido. Las lágrimas caían sin control ahora. Daniel abrió los ojos y sonrió. Ann, levántate. Fue todo lo que dijo. Victoria miró sus piernas. No las había visto moverse por voluntad propia en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía siquiera intentarlo. Respiró profundo. Pensó en Carmen, en su rostro amable, en cómo había sido la única que se quedó con ella en el hospital esas primeras noches terribles. Pensó en Daniel. Este niño que había perdido todo por su egoísmo, pero que aún encontraba la forma de ofrecerle gracia. Pensó en las 200 familias que estaba a punto de desplazar, en las vidas que estaba a punto de destruir sin pensarlo 2 veces. Y se puso de pie. El salón estalló. No fue un movimiento elegante. Sus piernas temblaban como las de un recién nacido jirafa. Mónica tuvo que sostenerla por un brazo, mientras Daniel mantenía su mano a Ann. Pero estaba de pie. Después de 3.650 días en una silla de ruedas, Victoria Sandoval estaba de pie. Los residentes del barrio lloraban abiertamente. Un camarógrafo que había estado documentando el evento para las relaciones públicas de la empresa capturó todo con manos temblorosas. Este video se volvería viral en cuestión de horas, visto por millones, pero nadie que lo viera podría explicar completamente lo que había ocurrido. Victoria dio un paso, Ann luego otro. Sus piernas respondían, débiles, pero obedientes. Caminó 3 pasos hacia adelante antes de que sus rodillas cedieran y Mónica la ayudara a sentarse en una silla normal, no su trono motorizado de titanio. Victoria miró a Daniel, que ahora parecía agotado, como si ese acto de sanación hubiera drenado algo esencial de él. ¿Cómo es esto posible? Daniel se encogió de hombros, con la simplicidad de un niño. Mi abuela siempre decía que Dios pone a las personas en los lugares correctos, en los momentos correctos. Yo solo soy el mensajero. Pero lo que sucedió después fue lo que verdaderamente
cambiaría todo. Uno de los inversionistas que había permanecido, un hombre mayor llamado Eduardo Maldonado, se puso de pie. Yo no sé lo que acabo de presenciar. No soy un hombre religioso, pero esto, su voz se quebró. Si este niño puede hacer esto, si puede traer este tipo de imposibilidad a nuestro mundo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo, invirtiendo en un proyecto que destruirá vidas? Se volvió hacia Victoria. Retiro mi inversión. No puedo ser parte de esto. Otro inversionista se levantó. Yo también. Otro y otro más. En cuestión de minutos, el proyecto multimillonario que había tomado 3 años planear se desmoronó frente a los ojos de Victoria. Pero en lugar de sentir pánico o furia, sintió algo completamente inesperado, alivio en un alivio tan profundo que casi la hace reír. Mónica la miraba con preocupación, esperando una explosión que nunca llegó. En cambio, Victoria habló con una voz que no reconocía como propia, suave y llena de una emoción que había enterrado hace una década. Detengan el proyecto. Su voz resonó por el micrófono que aún estaba activo. Todos se congelaron. ¿Qué había dicho? Victoria se puso de pie nuevamente, esta vez con más firmeza, apoyándose en Mónica y en el podio. Dije que detengan el proyecto. No va a haber demolición del barrio de San Miguel. Los residentes del barrio no podían creer lo que escuchaban. Una mujer entre ellos cayó de rodillas, sollozando. Victoria continuó, las palabras fluyendo como si hubieran estado atrapadas dentro de ella todos estos años, esperando ser liberados. En cambio, vamos a renovar el barrio. Vamos a invertir cada peso que iba a ir a ese complejo de lujo en mejorar las casas existentes, en construir escuelas, centros de salud, parques. Vamos a crear oportunidades de trabajo para los residentes, programas de capacitación, becas educativas. Y vamos a nombrar todo el proyecto en honor a Carmen Mendoza, una mujer que dio todo por su familia y que yo traicioné en el momento en que más me necesitaba. Los residentes comenzaron a aplaudir. Lentamente al principio, luego con una fuerza que hizo vibrar las ventanas del salón. Algunos de los inversionistas que habían abandonado el proyecto original regresaron a sus asientos, intrigados por esta nueva visión. Daniel sonrió, pero sus piernas cedieron. Mónica lo atrapó justo antes de que cayera al suelo. El niño estaba pálido, exhausto. Victoria se arrodilló junto a él con dificultad, sus piernas aún torpes después de años sin uso. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Daniel respiraba con dificultad. Solo estoy cansado. Esto toma mucha energía, pero valió la pena. Mi abuela estaría orgullosa. Victoria lo tomó en sus brazos. Y yo voy a asegurarme de que nunca vuelvas a pasar hambre, de que nunca vuelvas a dormir en la calle. Vas a venir a vivir conmigo. Vas a ir a la mejor escuela, vas a tener todo lo que necesites para crecer y convertirte en el hombre extraordinario que sé que serás. Daniel la miró con ojos llorosos. ¿Por qué harías eso? Victoria sonrió a través de sus propias lágrimas. Porque alguien me enseñó hoy que todos merecemos una segunda oportunidad. Y quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que tú tengas todas las oportunidades que le negué a tu abuela. El abrazo entre la multimillonaria y el niño sin hogar se convirtió en la imagen que aparecería en periódicos de todo el país. Pero para ambos, fue simplemente el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba en una familia. Los meses siguientes fueron un torbellino de transformación. Victoria se sometió a fisioterapia intensiva para recuperar completamente el uso de sus piernas. Los médicos no podían explicar su recuperación. Los escáneres mostraban que el daño en su columna vertebral aún estaba allí, pero de alguna manera los nervios funcionaban de todos modos. La llamaron el milagro médico del siglo. Victoria simplemente lo llamaba su segunda oportunidad. Mientras tanto, Daniel se instaló en la mansión de Victoria, en una habitación que ella misma diseñó para él, llena de libros, juguetes y una ventana enorme que daba al jardín. Pero las noches eran difíciles para el niño. Las pesadillas lo atormentaban. Mónica, quien había aceptado mudarse también para ayudar a cuidar de Daniel, era quien lo encontraba llorando a las 3 de la mañana. Victoria bajaba las escaleras, todavía insegura en sus pasos, pero cada día más fuerte,
y se sentaba en su cama. Le contaba historias sobre Carmen, sobre cómo había sido una empleada ejemplar, cómo había decorado la oficina con flores frescas cada lunes, cómo se reía con una alegría que iluminaba cualquier habitación. Historias que Victoria había olvidado deliberadamente, pero que ahora fluían con una claridad dolorosa. Una noche, 3 meses después del evento en el hotel, Daniel le preguntó algo que Victoria había estado esperando. ¿Cómo moriste por dentro? ¿Qué te pasó ese día del accidente que te hizo olvidar cómo ser humana? Victoria se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente habló. Su voz, apenas un susurro. Cuando desperté en el hospital y los médicos me dijeron que nunca volvería a caminar, algo en mí decidió que si yo tenía que sufrir, todos los demás también tenían que sufrir. Decidí que el mundo me había quitado algo, así que yo le quitaría cosas al mundo. Fue una decisión consciente, cruel, y cada día que pasaba, se volvía más fácil ser esa persona. Daniel escuchó con esa seriedad antigua que lo caracterizaba. ¿Y ahora? ¿Ahora quién eres? Victoria sonrió, una sonrisa genuina que hacía que su rostro luciera 10 años más joven. Ahora estoy tratando de ser la persona que tu abuela recordaba, la persona que fui antes de dejar que el dolor me definiera. No sé si algún día lo lograré completamente, pero voy a intentarlo todos los días, an por ella, an por ti, y por todas las personas a las que lastimé en el camino. En Daniel la abrazó. Mi abuela está contenta, yo lo sé. Lo siento. Victoria no preguntó cómo lo sabía. Algunas cosas simplemente tenían que ser aceptadas con fe. El proyecto de renovación del barrio de San Miguel comenzó con una ceremonia multitudinaria. Victoria llegó caminando, sin bastón, con Daniel de la mano. Los residentes la recibieron con una mezcla de gratitud y cautela. Ella no esperaba ser perdonada inmediatamente. Sabía que la confianza tenía que ser ganada. Mónica había trabajado incansablemente como enlace entre Victoria y la comunidad, explicando los planes, escuchando preocupaciones, asegurándose de que cada familia tuviera voz en el proceso de renovación. Las primeras semanas fueron tensas, llenas de reuniones difíciles y conversaciones incómodas, pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Victoria no se limitó a enviar dinero desde su oficina. Estuvo allí, con botas de construcción y casco, supervisando personalmente cada aspecto del proyecto. Comió con los trabajadores en sus descansos. Visitó cada casa que estaba siendo renovada. Escuchó historias de vida de personas que antes habría considerado irrelevantes para sus intereses. Y con cada historia, con cada conversación, algo más en ella sanaba. No solo sus piernas habían sido restauradas ese día en el hotel, su humanidad también estaba volviendo, pieza por pieza. Una tarde, 6 meses después del inicio del proyecto, Victoria estaba revisando planos en la oficina temporal que habían instalado en el barrio cuando una mujer mayor entró. Era Elena, una de las residentes más antiguas, conocida por ser desconfiada con cualquier persona de dinero. Victoria se puso de pie, nerviosamente. ¿En qué puedo ayudarla, señora Elena? La mujer la miró de arriba abajo, su rostro arrugado, mostrando años de lucha y supervivencia. Finalmente habló. Conocí a Carmen. Éramos amigas. Ella me habló de ti hace años, cuando eras joven y apenas estabas construyendo tu empresa. Me dijo que eras diferente, que realmente te importaba la gente. Victoria sintió que sus ojos se humedecían. No fui esa persona durante mucho tiempo. Elena asintió. Lo sé. Pero la estoy viendo ahora. Vi cómo jugaste con los niños del barrio ayer, cómo te sentaste con la señora Ortiz y escuchaste durante 2 horas mientras ella te contaba sobre su esposo fallecido, cómo te quedaste hasta las 9 de la noche, asegurándote de que cada familia tuviera lo que necesitaba. Carmen, te perdonarían y yo también lo hago. La anciana extendió su mano. Victoria la tomó. Y en ese apretón de manos, sintió la aceptación de toda una comunidad, el perdón que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Daniel empezó la escuela ese otoño. Victoria lo inscribió en la academia privada más prestigiosa de la ciudad, pero el niño le pidió algo diferente. Quiero ir a la escuela del barrio, la nueva que estás construyendo. Victoria estaba confundida. Pero puedes tener la mejor educación, los mejores maestros,
Daniel negó con la cabeza. Los mejores maestros son los que enseñan con el corazón, no los que cuestan más dinero. Y quiero estar con los niños que entienden de dónde vengo. Victoria no discutió. Si había aprendido algo en estos meses, era escuchar la sabiduría de este niño extraordinario. La escuela Carmen Mendoza abrió sus puertas en enero, 8 meses después del milagro en el hotel. Era un edificio hermoso pero práctico, diseñado con aportes de maestros, padres y estudiantes. Tenía laboratorios de ciencia de última generación, una biblioteca que Victoria llenó personalmente con miles de libros, canchas deportivas, un auditorio para las artes. Pero lo más importante era que tenía corazón. Cada detalle reflejaba respeto por los estudiantes y sus familias. No era caridad, era justicia, aunque tardía. El día de la inauguración, Victoria dio un discurso muy diferente al que había intentado dar ese día fatídico en el hotel. Su voz era cálida, llena de emoción genuina. Esta escuela lleva el nombre de una mujer que me enseñó, incluso después de su muerte, el verdadero significado del sacrificio y la gracia. Carmen Mendoza trabajó cada día de su vida para darle un futuro mejor a su nieto. Yo le fallé cuando más me necesitaba. Pero su legado vivirá aquí, en cada niño que cruce estas puertas, en cada sueño que se haga realidad dentro de estos muros. Daniel estaba junto a ella, vestido con su uniforme nuevo, sonriendo con un orgullo que partía y sanaba corazones al mismo tiempo. Pero la vida tiene una forma de presentar desafíos justo cuando piensas que has encontrado paz. 2 semanas después de la inauguración de la escuela, Victoria recibió una llamada de su abogado. Miguel Torrens la estaba demandando, alegando que el accidente había sido investigado y cerrado, que las acusaciones de Daniel eran difamación, que estaba perdiendo contratos por los rumores. Victoria sintió la vieja furia comenzar a hervir en su interior. La tentación de aplastar a Miguel con todo su poder legal y financiero era casi irresistible. Pero entonces recordó algo que Daniel le había dicho la noche anterior. El perdón no significa dejar que las personas escapen de las consecuencias de sus acciones. Significa no dejar que su maldad te convierta en algo que no quieres ser. Victoria respiró profundo y llamó a su abogado. Quiero que contraten al mejor investigador privado que exista. Quiero evidencia sólida de lo que Miguel hizo. Y cuando la tengamos, vamos a presentarla a las autoridades, no a los medios. Él merece enfrentar justicia, no venganza. Su abogado estaba sorprendido. ¿Está segura, señora Sandoval? Esto podría tomar meses. En Victoria sonrió. Tengo todo el tiempo del mundo. La investigación tomó 7 meses. 7 meses, durante los cuales Victoria continuó transformando no solo el barrio de San Miguel, sino su empresa completa. Cambió las políticas laborales, aumentó salarios, implementó programas de bienestar para empleados. Algunos de sus ejecutivos renunciaron, incapaces de adaptarse a esta nueva Victoria. Ella los dejó ir sin rencor. Los reemplazó con personas que compartían su nueva visión, incluyendo a Mónica, quien se convirtió en su vicepresidenta de responsabilidad social corporativa. La empresa perdió algunos contratos, pero ganó una reputación completamente nueva. Finalmente, el investigador encontró lo que necesitaban. Un mecánico retirado que había guardado silencio por años, atormentado por la culpa, testificó que Miguel lo había pagado para sabotear el auto de Victoria. Había documentos bancarios, grabaciones de llamadas, toda una red de evidencia que conectaba a Miguel no solo con el accidente de Victoria, sino con otros actos de corrupción a lo largo de los años. La policía lo arrestó en su oficina, frente a todos sus empleados. El video se volvió viral, casi tan viral como el del milagro de Victoria. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Daniel cumplió 10 años, en una celebración que Victoria organizó en el barrio. No fue una fiesta ostentosa en algún salón elegante, fue en el parque, recién construido del barrio de San Miguel, con música en vivo de bandas locales, comida preparada por las abuelas del vecindario y cientos de personas que ahora consideraban a Daniel parte de su familia extendida. Victoria observaba al niño correr con sus nuevos amigos de la escuela, riendo con la libertad que solo los niños que se sienten seguros pueden tener. Elena se acercó a ella con un vaso de horchata casera. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida
¿Sería así? Victoria negó con la cabeza. Nunca. Pasé 10 años pensando que mi vida había terminado el día del accidente. Resulta que apenas estaba comenzando. Elena asintió sabiamente. Ese niño te salvó en más formas de las que crees. Victoria la miró. No fue solo el niño. Fue Carmen también, Ann. Fue Mónica. Fuiste tú y todos los demás en este barrio que me dieron una razón para cambiar en Elena Río. Ay, mija, tú fuiste quien decidió cambiar. Nosotros solo te mostramos el camino. Un año después del milagro, Victoria recibió una invitación para dar un discurso de apertura en una conferencia nacional de negocios. Era la misma conferencia donde había planeado anunciar el proyecto de demolición del barrio. La ironía no se le escapaba. Esta vez, cuando subió al escenario caminando con sus propias piernas, con Daniel sentado en la primera fila, su discurso fue completamente diferente. No habló de ganancias ni de proyectos multimillonarios. Faló de humanidad, de segundas oportunidades, de cómo el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Algunos empresarios salieron del salón, disgustados con lo que consideraban un discurso demasiado blando, pero muchos más se quedaron, fascinados, inspirados, cuestionando sus propias prácticas comerciales. Una empresaria joven se acercó después, con lágrimas en los ojos. Yo iba a cerrar una fábrica el mes que viene, desplazando a 200 trabajadores, para mover la producción a donde es más barato. Pero después de escucharla, voy a buscar otra forma. Tiene que haber otra forma, Victoria. La abrazó. Siempre hay otra forma. Solo tenemos que estar dispuestos a buscarla. El barrio de San Miguel se convirtió en un modelo nacional de desarrollo comunitario sostenible. Universidades enviaban estudiantes a estudiar el proyecto. Organizaciones internacionales invitaban a Victoria a compartir su experiencia. Ella aceptaba algunas invitaciones, pero rechazaba muchas otras. Su prioridad era estar presente en el barrio, asegurarse de que la transformación fuera profunda y duradera, no solo una mejora superficial. Mónica bromeaba que Victoria se había convertido en la alcaldesa no oficial del barrio. Victoria lo tomaba como el mayor cumplido que alguien podría darle. Daniel floreció en la escuela. Sus maestros decían que tenía un don especial para la empatía, que podía entender y conectar con estudiantes que otros encontraban difíciles. A los 11 años, empezó un club de mentoría donde niños mayores ayudaban a los más pequeños con sus tareas y problemas personales. Victoria asistía a cada presentación escolar, cada partido de fútbol, cada evento de ciencias. Era la madre que nunca había planeado ser, pero se había convertido en la madre que Daniel necesitaba. Y él era el hijo que ella nunca supo que su corazón roto necesitaba para sanar completamente. Una noche, 2 años después del milagro, Daniel entró a la oficina de Victoria en casa. Ella estaba trabajando en los planos para expandir el programa de renovación a otro B necesitado. ¿Puedo preguntarte algo? Victoria cerró su laptop inmediatamente. Siempre. Daniel se sentó en el sofá, sus piernas aún un poco cortas para tocar el suelo completamente. ¿Por qué crees que pude sanarte ese día? Victoria había pensado en esa pregunta 1000 veces. Honestamente, no lo sé. Los médicos no pueden explicarlo. ¿Yo no puedo explicarlo? ¿Tú puedes? Daniel negó con la cabeza. No, completamente. A veces tengo sueños donde mi abuela me habla. Me dice que todos tenemos dones, pero que algunos son más obvios que otros. Me dice que mi don no fue realmente sanarte físicamente. Fue recordarte quién eras antes de que el dolor te definiera. Las piernas fueron solo un símbolo. Victoria sintió escalofríos. ¿Ella te habla en sueños? Daniel asintió. No siempre. Pero cuando lo hace, sus mensajes son claros. Dice que está orgullosa de ti. Dice que el perdón es el mayor acto de fortaleza que existe. Y dice que ella nunca te culpó. Ni siquiera al final. Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Victoria. 2 años después del evento que había cambiado su vida, las palabras de Carmen, a través de su nieto, todavía tenían el poder de quebrarla y sanarla al mismo tiempo. Yo la culpo, Daniel. Todos los días me culpo por no haberla escuchado, por no haber sido la persona que ella necesitaba que fuera. Daniel se acercó y tomó su mano. El mismo gesto que había hecho ese día en el hotel.
Pero estás siendo esa persona ahora. Para cientos de personas, eso tiene que contar para algo. Victoria lo abrazó. Este niño sabio que había entrado en su vida como un profeta descalzo y se había convertido en su razón para ser mejor cada día. El tercer aniversario del milagro se celebró con una ceremonia especial en el barrio de San Miguel. La comunidad había decidido erigir una estatua en el Parque Central. No era de Victoria ni de Daniel, era de Carmen, con su uniforme de trabajo, sosteniendo la mano de un niño pequeño. La placa decía a Carmen Mendoza, quien enseñó que el verdadero legado se mide en amor, no en dinero. Cuando Victoria vio la estatua por primera vez, cayó de rodillas. Todas las emociones de los últimos 3 años la golpearon simultáneamente en la culpa, el perdón, la redención, el amor, la gratitud, el propósito. Mónica y Daniel la ayudaron a levantarse. Cientos de personas las rodeaban, muchas de ellas con sus propias historias de transformación. Familias que ahora tenían hogares dignos. Niños que asistían a escuelas de calidad. Jóvenes que habían recibido becas universitarias del fondo que Victoria había establecido. Adultos mayores que tenían acceso a atención médica gratuita en la clínica del barrio. Cada vida era un testimonio de que el cambio era posible, que nadie estaba más allá de la redención. Victoria pidió el micrófono. Su voz, una vez tan fría y calculadora, ahora resonaba con calidez genuina. Cuando conocí a Daniel hace 3 años, yo estaba muerta en todo, excepto en el sentido físico. Mi corazón había dejado de latir el día del accidente, aunque mi cuerpo continuaba. Ese día en el hotel, cuando este niño extraordinario me ofreció su mano, no sabía que estaba ofreciendo mucho más que sanación física. Me estaba ofreciendo la oportunidad de volver a vivir, de recordar que antes de ser una empresaria, antes de ser una multimillonaria, antes de ser una mujer en silla de ruedas, yo era simplemente un ser humano con la capacidad de amar y ser amada. Los últimos 3 años han sido los más difíciles y los más gratificantes de mi vida. He tenido que enfrentar cada decisión terrible que tomé, cada persona que lastimé, cada puente que quemé. No ha sido fácil, pero ha valido la pena cada momento de incomodidad porque me ha llevado aquí, a este lugar, con esta comunidad, con este increíble niño que llamo mi hijo. La multitud estalló en aplausos. Daniel, ahora casi tan alto como Victoria, la abrazó. Ella continuó, su voz quebrándose con emoción. Carmen Mendoza merece esta estatua, y mucho más. Ella dio todo por su familia, y yo le di solo ingratitud y abandono. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar su memoria viviendo cada día de una forma que ella aprobaría. Elena subió al escenario, sus 85 años evidentes en cada paso, pero su espíritu indomable. Yo quiero decir algo también. Esta comunidad ha visto muchas promesas rotas a lo largo de los años. Políticos que prometen cambio y nunca vuelven. Organizaciones que construyen un proyecto y se van. Pero Victoria no se fue, se quedó. Comió con nosotros, lloró con nosotros, trabajó junto a nosotros. Ella no nos dio caridad, nos dio respeto, y eso vale más que todos los edificios nuevos. La multitud rugió su aprobación. Victoria y Elena se abrazaron. 2 mujeres de mundos completamente diferentes unidas por el amor a un barrio y a un niño extraordinario. Los años siguientes trajeron más transformaciones. Victoria expandió el modelo del barrio de San Miguel a 3 comunidades más en la ciudad. Cada proyecto era único, diseñado con y para los residentes específicos. Su empresa se convirtió en líder en desarrollo comunitario sostenible, probando que era posible hacer negocios éticos y aún así ser financieramente exitosa. Otros empresarios comenzaron a seguir su ejemplo, aunque algunos lo hacían por razones de imagen pública más que por convicción genuina. Victoria no los juzgaba. Si el resultado final era que más personas recibían ayuda, la motivación era secundaria. Daniel se graduó de la secundaria con honores. Victoria asistió a la ceremonia con Mónica, Elena y docenas de otras personas del barrio que habían ayudado a criar a este niño especial. Cuando Daniel subió al escenario para dar el discurso de despedida como estudiante, con el promedio más alto, Victoria se dio cuenta de que estaba presenciando el futuro, liderando el presente. Daniel habló sobre segundas oportunidades, sobre el poder
del perdón, sobre cómo una persona puede cambiar el mundo simplemente eligiendo ser amable. No mencionó su propio milagro de años atrás. No necesitaba hacerlo. Él era el milagro viviente, la prueba de que incluso de las circunstancias más difíciles puede surgir extraordinaria luz. Después de la graduación, Daniel anunció su decisión. Quiero estudiar medicina. Quiero entender científicamente lo que pasó ese día, cómo fue posible. Y quiero usar ese conocimiento para ayudar a otros. Victoria sonrió, aunque una parte de ella había esperado que él eligiera negocios para eventualmente tomar las riendas de su empresa. Pero esta decisión era tan perfectamente Daniel que no podía estar más orgullosa. Mónica, quien ahora era prácticamente su segunda madre, le preguntó si alguna vez podría explicar completamente cómo había sanado a Victoria. Daniel se encogió de hombros con la misma tranquilidad de siempre. Algunas cosas no están destinadas a ser completamente entendidas, solo experimentadas y agradecidas. La universidad aceptó a Daniel en su programa de medicina más competitivo. Victoria quería pagarle todo, pero Daniel insistió en aceptar una beca que él mismo había ganado por mérito. Solo acepta pagar lo que la beca no cubra, le dijo. Necesito saber que lo logré por mí mismo. Victoria entendió. Había criado a un joven con dignidad e independencia, valores que él había tenido desde el principio, pero que ahora tenía la oportunidad de cultivar en un entorno de seguridad y apoyo. Cuando lo dejó en el campus universitario ese otoño, Victoria lloró todo el camino de regreso a casa. Eran lágrimas de orgullo mezcladas con la ansiedad natural de una madre viendo a su hijo dejar el nido. Los años de universidad de Daniel coincidieron con un periodo de introspección profunda para Victoria. Ya no era la misma mujer que había sido antes del accidente, ni la persona endurecida en la que se había convertido después. Era alguien completamente nuevo, forjado en el fuego de la redención y templado por el amor incondicional que había aprendido a dar y recibir. Escribió un libro sobre su experiencia, no para ganar dinero, sino para compartir esperanza con otros que sentían que sus vidas habían terminado después de una tragedia. El libro se convirtió en un éxito de ventas, pero Victoria donó cada peso de las ganancias al fondo de becas Carmen Mendoza. Una tarde, 5 años después de que Daniel comenzara la universidad, Victoria recibió una llamada urgente. Daniel estaba en el hospital en punto. Su corazón se detuvo. Manejó más rápido de lo que había manejado en años, su mente inundada con peores escenarios. Cuando llegó al hospital, Mónica ya estaba allí, junto con varios de los amigos de Daniel de la universidad. Una doctora salió a hablar con ellos. Daniel había colapsado durante una práctica en el laboratorio de anatomía. Lo habían estabilizado, pero necesitaban hacer más pruebas. Victoria insistió en verlo inmediatamente. Daniel estaba conectado a monitores, pálido pero consciente. Sonrió débilmente cuando Victoria entró corriendo. Estoy bien. Mamá, no fue nada serio, pero Victoria podía ver en los ojos de los médicos que había algo que no le estaban diciendo. Exigió respuestas. Finalmente, un cardiólogo se sentó con ella y le explicó. Daniel tenía una condición cardíaca congénita que probablemente había estado presente toda su vida. El estrés y la malnutrición de sus primeros años viviendo en la calle habían debilitado aún más su corazón. Lo sorprendente, dijo el doctor, era que hubiera sobrevivido tanto tiempo sin tratamiento. Victoria sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Cuál es el pronóstico? El doctor fue honesto. Con medicación y cambios en el estilo de vida, Daniel podría vivir muchos años, pero había riesgos. Necesitaría cuidado constante, chequeos regulares, probablemente cirugía eventualmente. Victoria no dudó ni un segundo. Hagan lo que sea necesario. Dinero no es un problema. El mejor tratamiento, los mejores especialistas, lo que sea. Pero el doctor añadió algo más lo que su hijo necesita más que tratamiento médico es paz mental. El estrés es su mayor enemigo ahora. Victoria se quedó con Daniel esa noche en el hospital. Mónica trajo comida y se sentó con ellos, la familia que habían construido reunida en un momento de crisis. Daniel habló primero. Siento haberte asustado. Victoria negó con la cabeza. No tienes nada de qué disculparte, pero tenemos que hablar sobre tu salud. Daniel la miró con esa sabiduría antigua que nunca lo había abandonado.
Yo sé lo que dijo el doctor. He sabido que algo andaba mal durante un tiempo. Mi abuela murió de problemas del corazón también. Es irónico, ¿no? Yo que pude sanar el tuyo ahora, tengo que preocuparme por el mío. Victoria tomó su mano. Tú salvaste mi vida en más formas de las que puedes imaginar. Ahora déjame devolver el favor. Vamos a luchar contra esto juntos. Daniel sonrió. Siempre juntos. A Mónica se limpió las lágrimas. Esta familia ha pasado por cosas imposibles antes. Pasaremos por esto también. Y tenía razón. Los siguientes meses fueron difíciles, llenos de citas médicas y ajustes de medicación, pero también llenos de amor y apoyo. La comunidad del barrio de San Miguel organizó vigilias de oración. Los compañeros de clase de Daniel crearon un horario rotativo para ayudarlo con sus estudios cuando estaba demasiado cansado. Un año después del diagnóstico, los médicos declararon que Daniel estaba estable. Podía continuar sus estudios con precauciones. Victoria contrató a una enfermera privada para que estuviera disponible en el campus. A pesar de las protestas de Daniel, eventualmente él cedió, reconociendo que su salud era demasiado importante como para arriesgarla por orgullo. La experiencia cambió su enfoque médico. Mientras que antes había querido especializarse en cardiología para entender su propio milagro, ahora quería especializarse en medicina comunitaria, llevando atención de calidad a barrios necesitados como el que lo había criado. Daniel se graduó de medicina a los 26 años. Victoria, Mónica, Elena y lo que parecía ser todo el barrio de San Miguel asistieron a la ceremonia. Cuando Daniel cruzó el escenario para recibir su diploma, el rugido de apoyo fue tan fuerte que hizo que otros graduados voltearan sorprendidos. Este era su héroe, el niño que había crecido durmiendo en calles frías y que ahora era doctor, listo para servir a su comunidad de la forma más fundamental. El doctor Daniel Mendoza abrió su primera clínica en el barrio de San Miguel 6 meses después de graduarse. No era una clínica lujosa, pero estaba bien equipada y, lo más importante, era accesible. Daniel atendía a pacientes independientemente de su capacidad de pago. Victoria financiaba la clínica a través de su fundación, pero Daniel insistía en mantenerla como un negocio sostenible, no solo como caridad. Juntos diseñaron un modelo donde los pacientes con recursos pagaban precios razonables que ayudaban a subsidiar la atención para quienes no podían pagar. Era medicinal ético, algo que Daniel descubrió que era sorprendentemente raro. Una tarde, 10 años después del milagro que había cambiado ambas vidas, Victoria visitó la clínica de Daniel. Lo encontró en su oficina, revisando archivos de pacientes. Se veía cansado pero feliz, satisfecho de una forma que solo viene de vivir con propósito. Victoria se sentó frente a él. Tengo que preguntarte algo que he querido preguntar durante años, pero no me había atrevido. Daniel levantó la vista. Pregunta lo que sea. Victoria respiró profundo. ¿Alguna vez lamentas lo que pasó ese día en el hotel? ¿Lamentas usar tu don, tu energía, en mí? ¿Crees que tu condición cardíaca empeoró por lo que hiciste? Daniel se reclinó en su silla, considerando la pregunta cuidadosamente. Los doctores nunca han podido decirme con certeza si ese evento afectó mi corazón o si la condición era algo que siempre estuvo allí. Honestamente, no me importa. Si tuve que sacrificar años de mi propia vida para salvarte a ti, y a través de ti, salvar a miles de personas más, entonces fue el mejor intercambio posible. Victoria sintió lágrimas caer por sus mejillas. No digas eso. Tu vida vale tanto como cualquier otra. Más incluso, Daniel sonrió. Mi vida vale exactamente lo mismo que la de cualquier otra persona. Ni más ni menos. Y si mi existencia inspira, aunque sea a una persona, a elegir bondad sobre crueldad, entonces, cada día que tengo es un regalo. Esa noche, Victoria escribió en su diario, algo que había comenzado a hacer después del milagro como forma de procesar su transformación. Escribió sobre culpa y redención, sobre cómo un niño le había enseñado más sobre fortaleza en un momento que todos sus años construyendo un imperio. Escribió sobre Carmen, la mujer cuyo sacrificio había plantado semillas que continuaban floreciendo años después de su muerte. Y escribió sobre gratitud,
Una emoción que había sido completamente ajena para ella durante la década oscura después de su accidente, pero que ahora era el fundamento de su existencia diaria. Los años continuaron pasando. Daniel se casó con una maestra del barrio de San Miguel, una mujer llamada Rosa, que compartía su pasión por el servicio comunitario. Victoria los casó en una ceremonia hermosa en el parque, junto a la estatua de Carmen. Fue uno de los días más felices de su vida, ver a este niño que había encontrado descalzo y hambriento, ahora convertido en un hombre completo, amado y amando. Mónica bromeó que ahora Victoria necesitaba prepararse para ser abuela. Victoria rió, pero la idea la llenaba de una alegría que no había sabido que era posible. 15 años después del milagro, Victoria fue diagnosticada con cáncer. Irónico, pensó, que sus piernas que habían sido sanadas milagrosamente funcionaran perfectamente mientras células traidoras se multiplicaban en su páncreas. Los médicos le dieron 2 años, quizás 3, con tratamiento agresivo. Ella decidió tomar el tratamiento, no porque tuviera miedo de morir, sino porque quería cada momento adicional posible con Daniel, con su nueva esposa, con el nieto que Rosa acababa de anunciar que estaba esperando. Quería ver a ese bebé, sostenerlo, contarle historias sobre su bisabuela Carmen, que nunca había conocido. Daniel se convirtió en uno de sus doctores principales, insistiendo en estar involucrado en cada decisión de tratamiento. Fue difícil para él. Victoria lo sabía, ver a la mujer que lo había criado debilitarse lentamente. Pero él enfrentó la situación con la misma gracia serena que había demostrado ese día en el hotel tantos años atrás. Rosa era un apoyo constante también, asegurándose de que Victoria comiera, que descansara, que no trabajara demasiado en los días en que el tratamiento la dejaba agotada. Mónica, ahora retirada, pero aún activa en la fundación, visitaba diariamente, trayendo noticias del barrio y chismes que hacían reír a Victoria, incluso en los días más oscuros. El bebé nació en primavera, un niño hermoso que Daniel y Rosa nombraron Carlos, en honor al padre de Carmen que había muerto cuando ella era joven. Victoria lo sostuvo en el hospital, este pequeño milagro que representaba la continuación de un legado de amor y sacrificio que se extendía por generaciones. Carlos, le susurró, tienes un árbol genealógico lleno de personas extraordinarias. Algunas las conocerás, otras solo en historia, pero todas te amaron antes de que nacieras, y todas querrían que supieras que eres amado más allá de toda medida. Victoria vivió 18 meses después de su diagnóstico, 6 meses más de lo que los doctores habían predicho. Atribuyó el tiempo extra a pura terquedad y al amor que la rodeaba. En sus últimas semanas, cuando el dolor se volvió demasiado y la morfina nublaba sus pensamientos, Daniel se sentaba junto a su cama y le contaba historias sobre pacientes que había tratado usando las lecciones que ella le había enseñado sobre dignidad y respeto. Historias sobre el barrio que continuaba prosperando, con una segunda generación de niños, ahora graduándose de la escuela a Carmen Mendoza. Historias sobre Rosa y el pequeño Carlos, sobre el futuro brillante que les esperaba. Una noche, una semana antes de su muerte, Victoria tuvo un momento de claridad inusual. Daniel estaba solo con ella. Rosa había ido a casa a dormir con el bebé. Victoria tomó la mano de Daniel con lo poco de fuerza que le quedaba. Tengo que decirte algo. He esperado toda tu vida para decir esto correctamente. Daniel se inclinó más cerca. Lo que sea, mamá, estoy aquí. Victoria sonrió débilmente. Ese día en el hotel, cuando me ofreciste tu mano, tú dijiste que Dios te había enviado para sanarme. Pasé todos estos años pensando que te referías a mis piernas, pero ahora, al final, entiendo que no se trataba de caminar físicamente, se trataba de caminar de regreso hacia mi humanidad, hacia el amor, hacia el propósito. Tú me enseñaste a caminar de nuevo en todos los sentidos que realmente importan. Daniel apretó su mano, lágrimas cayendo libremente ahora. Y tú me enseñaste que la redención siempre es posible, no importa qué tan perdidos estemos. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste una familia cuando estaba solo. Me diste oportunidades que nunca habría imaginado. Todo lo que soy, todo lo que puedo dar al mundo, es porque tú elegiste cambiar ese día. Victoria negó débilmente con la cabeza. No, mi amor.
Yo elegí cambiar porque tú me mostraste que valía la pena, tú y tu abuela. Ustedes me salvaron, no al revés. Victoria Sandoval murió rodeada de amor. Daniel estaba a su lado, sosteniendo una mano. Mónica sostenía la otra. Rosa estaba en la habitación, con el pequeño Carlos dormido en sus brazos. Elena estaba sentada en una silla en la esquina, murmurando oraciones. Afuera, en el corredor del hospital, docenas de personas del barrio de San Miguel esperaban, habiendo venido a despedirse de la mujer que había pasado los últimos 15 años de su vida, demostrando que el cambio verdadero era posible. Su funeral fue en el parque del barrio de San Miguel, junto a la estatua de Carmen. Miles de personas asistieron, empresarios que habían sido inspirados por su transformación, familias cuyas vidas habían sido cambiadas por sus programas, niños que habían recibido becas de su fundación, trabajadores que habían sido tratados con dignidad y respeto por primera vez en sus vidas laborales. Cada persona tenía una historia sobre cómo Victoria había impactado su vida. El servicio duró 4 horas porque todos querían compartir. Daniel dio el elogio, su voz quebrándose pero firme. Mi madre, porque eso es lo que fue para mí. No empezó su vida como la mujer que conocimos en los últimos 15 años. Empezó como muchos de nosotros, con sueños y ambición. Luego experimentó una tragedia que la endureció de formas que ella lamentó hasta su último día. Pero lo que la hizo especial no fue que nunca cayó. Fue que cuando finalmente tocó fondo, tuvo el coraje de levantarse y ser diferente. Mi abuela Carmen plantó semillas de bondad que continuaron creciendo incluso después de su muerte. Mi madre regó esas semillas con cada acción de los últimos 15 años. Y ahora nos toca a nosotros asegurarnos de que el jardín que construyeron juntas continúe floreciendo. Se erigió una segunda estatua en el parque, junto a la de Carmen. Era de Victoria, pero no la Victoria en silla de ruedas, ni la Victoria empresaria poderosa. Era Victoria arrodillada, tomando la mano de un niño pequeño. La placa decía Victoria Sandoval, quien aprendió que la verdadera fortaleza viene de la capacidad de cambiar, perdonar y amar. Las dos estatuas se miraban una a la otra, Carmen y Victoria. Dos mujeres de mundos diferentes, unidas eternamente por un niño extraordinario y un milagro que cambió cientos de vidas. Daniel continuó el trabajo de Victoria, expandiendo la fundación y los programas comunitarios. Rosa se convirtió en directora de la escuela Carmen Mendoza. El pequeño Carlos creció escuchando historias sobre su bisabuela, que nunca conoció, y su abuela adoptiva que lo amó antes de conocerlo. Mónica vivió hasta los 98 años, activa en la fundación hasta sus últimos días, asegurándose de que el legado de las dos mujeres que más había admirado continuara vivo y creciente. 20 años después del milagro en el hotel, Daniel fue invitado a dar un discurso en la misma sala de conferencias donde todo había comenzado. Ahora tenía 39 años. Su cabello comenzaba a mostrar hebras grises, pero sus ojos mantenían esa misma profundidad de sabiduría que había tenido incluso de niño. El salón estaba lleno de una nueva generación de empresarios, muchos de ellos demasiado jóvenes para recordar el evento original, pero todos familiarizados con la historia que se había vuelto legendaria. Daniel subió al escenario, ahora con bastón debido a su condición cardíaca, que lo había debilitado con los años, pero nunca lo había detenido. Miró al público y sonrió. Hace 20 años, entré a este salón descalzo, hambriento, y con nada más que las palabras que mi abuela me había enseñado sobre amor y redención. Le ofrecí mi mano a una mujer poderosa que había olvidado como ser humana. Ella la tomó, aunque no porque creyera que yo podía hacer lo que prometí. La tomó porque en ese momento algo en ella recordó que elegir esperanza sobre cinismo siempre vale la pena. Lo que sucedió después ha sido documentado, estudiado, analizado, pero hay algo que las cámaras no capturaron, que los artículos de periódicos no pudieron expresar completamente. En ese momento, cuando nuestras manos se tocaron, no solo se sanó su cuerpo, se sanaron dos almas. La de ella, quebrada por tragedia y endurecida por años de dolor. Y la mía, que necesitaba creer que había significado en mi sufrimiento, que las historias que mi abuela me contaba sobre bondad y redención no eran solo cuentos de hadas. Nos salvamos mutuamente ese día. Y luego,
Juntos, trabajamos para salvar a muchos más. Daniel continuó hablando durante una hora, compartiendo lecciones sobre segunda oportunidades, sobre el poder de elegir cambio incluso cuando parece imposible, sobre cómo una sola decisión de bondad puede generar ondas que se expanden por generaciones. Cuando terminó, el salón completo se puso de pie. No fue solo por respeto a su historia. Fue por reconocimiento de una verdad que todos necesitaban escuchar, que ninguno de nosotros está más allá de la redención, y que cada día nos ofrece la oportunidad de elegir ser mejores de lo que fuimos ayer. Después del discurso, una joven empresaria se acercó a Daniel. Tenía los ojos brillantes de lágrimas. Yo he estado tratando a mi gente horriblemente, pensando solo en ganancias, en eficiencia, en números. Su historia me hizo ver que estoy cometiendo los mismos errores que la señora Sandoval cometió antes de conocerlo. Quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar. Daniel sonrió con la misma calidez que Carmen había tenido, que Victoria había reaprendido. Comienzas eligiendo ver a cada persona en tu empresa como exactamente eso, Ann. Una persona, con sueños, miedos, familias que dependen de ella. Comienzas preguntándote antes de cada decisión si esto te hace sentir orgullosa de quién eres, o solo te hace sentir orgullosa de lo que tienes. La diferencia entre esas dos cosas es donde vive la humanidad. Esa noche, Daniel visitó el parque del barrio de San Miguel. Las estatuas de Carmen y Victoria brillaban suavemente bajo las luces del parque. Se sentó en un banco entre ambas, un punto medio entre pasado y presente, entre pérdida y redención. Rosa se unió a él, ahora con su segundo hijo, una niña a la que habían nombrado Victoria Carmen. El pequeño Carlos, ahora de 6 años, corría alrededor del parque con sus amigos, su risa llenando el aire con la clase de alegría inocente que todos los niños deberían tener, pero que muy pocos en ese barrio habían tenido antes de la transformación. Daniel miró a su esposa. ¿Crees que lo hice bien? El discurso, la forma en que conté la historia. Rosa tomó su mano. Lo hiciste perfecto. Pero más importante que cualquier discurso es el hecho de que vives la historia cada día. Cada paciente que tratas con dignidad, cada joven que mentorizas, cada vez que eliges bondad, cuando sería más fácil elegir indiferencia. Esa es la verdadera historia. Daniel la sintió, sabiendo que tenía razón. Las palabras eran poderosas, pero las acciones eran lo que realmente cambiaba el mundo. Años más tarde, cuando Daniel era un hombre mayor, con nietos propios, alguien le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber usado su don ese día, si alguna vez deseaba haber guardado esa energía para sí mismo o para alguien más. Daniel respondió sin dudar: lo haría de nuevo 1000 veces, porque ese día no solo cambió la vida de Victoria, cambió la trayectoria de miles de vidas que ella tocó después. Y me enseñó la lección más importante que he aprendido, aunque todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de hacer milagros. No tienen que ser sobrenaturales. A veces el mayor milagro es simplemente elegir amar, cuando sería más fácil odiar, perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, construir cuando sería más fácil destruir. La historia del milagro en el Hotel Emperador se convirtió en leyenda, contada y recontada por generaciones. Algunos enfatizaban el aspecto sobrenatural, el momento imposible cuando una mujer paralítica se levantó y caminó. Otros se enfocaban en la transformación social, en cómo una comunidad marginalizada se convirtió en modelo de desarrollo sostenible. Pero para aquellos que realmente conocieron a Victoria y Daniel, la verdadera historia siempre fue sobre algo más profundo, sobre cómo el amor puede existir donde menos lo esperamos. Sobre cómo la redención es siempre posible, sin importar qué tan perdidos estemos, y sobre cómo cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar no solo nuestra propia vida, sino las vidas de todos los que tocamos. El barrio de San Miguel prosperó durante décadas después, convirtiéndose eventualmente en uno de los vecindarios más codiciados de la ciudad, no por gentrificación, sino por su fuerte sentido de comunidad y su compromiso con la justicia social.
La Fundación Sandoval Mendoza, nombrada para honrar a ambas mujeres que habían hecho posible todo, continuó trabajando en desarrollo comunitario en todo el país. La Escuela Carmen Mendoza produjo generaciones de estudiantes que salieron al mundo, con un fuerte sentido de responsabilidad social y un compromiso con usar sus talentos para servir a otros. Pero más que cualquier edificio o programa o estatua, el verdadero legado fue la transformación de corazones. Cada persona que escuchó la historia y decidió dar una segunda oportunidad a alguien que la necesitaba. Cada empresario que eligió tratar a sus empleados con dignidad, incluso cuando era menos rentable hacerlo. Cada persona privilegiada que decidió usar sus recursos para levantar a otros, en lugar de solo enriquecerse más. A cada niño que aprendió que su valor no estaba determinado por su código postal o el tamaño de la casa de sus padres. Esas fueron las verdaderas réplicas del milagro original, multiplicándose a través del tiempo y el espacio. Y así la historia que comenzó con un niño descalzo, ofreciendo su mano a una mujer rota, se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Se convirtió en un recordatorio de que la esperanza existe incluso en los lugares más oscuros, de que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible, y de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el milagro en la vida de alguien más. Todo lo que tenemos que hacer es extender nuestra mano y elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia, la redención sobre el juicio, porque al final del día, eso es lo que realmente significa ser humano. Si te gustó esta historia de redención, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y, sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tipo de transformaciones. Tu consejo es muy importante para nosotros en este canal, y queremos saber si tú has vivido o conoces alguna historia similar. Hasta el próximo video.